Hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. En esta hora daremos el estudio número 29 que nos enseña acerca de Jesús el Salvador. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 14, nos dice de la siguiente manera: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Podemos ver cómo al Señor Jesucristo se le dan varios títulos, pero en esta hora vamos a hablar de uno de los más importantes, que es el Salvador. Ahí podemos ver cómo se relata el nacimiento de Cristo Jesús. Jesús es el nombre comunicado por el ángel para nombrar al niño que iba a nacer de María. Podemos ver cómo le dice: y llamará su nombre Jesús. Y aclaró: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Podemos ver que la razón de que Cristo Jesús viniera al mundo era para ser puesto en una cruz y morir para el perdón de pecados de la humanidad, para ser el Salvador del mundo. Pero lo más importante, Él vino para ser su Salvador y mi Salvador. Vamos a orar en esta mañana. Señor y buen Padre, agradecemos en esta hora el tiempo que tú nos das para poder compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, te damos por el amor en el cual diste a tu Hijo, Señor, para propiciación de nuestros pecados. Y de esta manera estar, Señor, fuera de la ira de Dios. Señor, gracias te damos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a hablar acerca de Jesús, el Salvador. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, nos dice que Dios envió a su Hijo para propiciación de nuestros pecados. El pecado nos aparta de Dios. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que para esto vino Jesús, para derribar esa pared que había de separación entre Dios y el hombre por causa de nuestro pecado. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10 nos dice: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que no importa nuestro pecado, si nosotros lo confesamos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. En San Juan 3:16, este versículo que es muy conocido, pero muchos no quieren hacer lo suyo. Dice en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es eterno. Dice ahí que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Cristo Jesús. Dice que en el que cree en Él tiene vida eterna. El Señor no hace acepción de personas. Dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El propósito por el cual fue enviado Jesucristo, dice el versículo 17, sino para que el mundo sea salvo por Él. Oh, qué bendición. Y quisiera que en esta mañana su mente se remontara en el momento que le hablaron por primera vez del amor de Cristo, en el cual usted reconoció su vida en pecado, en el cual usted reconoció a Cristo Jesús como el Salvador de su vida, y en ese momento usted le aceptó como su Señor
y Salvador. Y déjeme decirle que ese día hubo gozo y alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esta fue la maravillosa provisión de Dios para la salvación del hombre, su Hijo Jesucristo. Démosle gracias al Señor que su Hijo fue enviado por amor a ti y por amor a mí. Fue mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios en la cruz, el derramamiento de su sangre y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso en San Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre busca saciar su vida. El hombre busca alcanzar cosas por medio de sus riquezas, por medio de su inteligencia, por medio de muchas cosas. Pero la única manera de llegar a Dios, la única manera de llegar al cielo, la única manera de ser salvos es a través de la persona de Cristo Jesús. Por eso en Hechos capítulo 4, verso 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. La palabra de Dios nos dice ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 3 al 6, lo siguiente. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el deseo de nuestro Señor, este es el deseo de Dios. Dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y de esta manera puedan alcanzar salvación. Dice el versículo 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Dice el versículo 6: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Podemos ver que Cristo Jesús murió por el mundo. Cristo Jesús murió por usted y por mí. Pero ¿de qué fuimos salvos? En Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice: porque la paga del pecado es muerte. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso es necesario arrepentirnos y pedirle a Dios perdón y creer en su Hijo Jesucristo, que Él vino a morir en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. La Biblia nos enseña que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solamente necesitas ir a Cristo Jesús. Solamente necesitas ir y acudir a Jesús, el Salvador. Él es el Salvador del mundo. Pero Él quiere, Jesús quiere ser tu Salvador personal. Clame a Él y pídale que perdone sus pecados y acepte a Jesús como el Hijo de Dios que murió por usted, y permítale que Él sea su Salvador y su Señor. Y de esta manera el Señor le enseñará y le mostrará
grandes promesas para su vida y bendiciones para usted y su familia cuando usted crea en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Déjeme decirle que hoy es el día de salvación. Dios le bendiga en esta mañana.